Quisiera, hermanos, hermanas, iglesia celebrando con Cristo, recordarles el mensaje que compartiera con ustedes hace 2 sábados atrás, el cual llamé en esa ocasión la iglesia y el gobierno. En él, como algunos quizás podrán recordar, les mencionaba que el reino y el gobierno de Cristo está en curso. Un reino, claro, no acabado, no consumado, no completado aún, pero una realidad presente, que ya está. Y que Dios iba a llevar adelante su propósito, sus planes en la historia humana, aún sobre gobiernos que pudiesen, o gobernantes que pudiesen ser crueles, violentos o corruptos. Y una muestra de aquello es lo que acabamos de ver en este video. Si hacemos un repaso por la historia de la humanidad, esta es una evidencia. Hay una frase que dice, y me refiero al video que recién vimos de Ronald Reagan, "Tear down this wall", él dice. Y traduce allí justamente el locutor, derriba este muro. Yo tenía en ese entonces recién unos par de meses casado con Rachel, el año 1987. Nosotros casamos en el mes de febrero y Ronald Reagan visita Berlín en junio y específicamente el 12 de junio en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, da este discurso en un momento muy crítico, es el momento de la Guerra Fría. Y ustedes han de recordar, los más antiguos recordarán, y los que les gusta la historia, recordarán cómo Berlín estaba separado por este muro de la parte occidental de lo que era la parte soviética, controlada por la Unión Soviética. Y Reagan hace un discurso allí de un desafío al líder soviético en ese minuto, el señor Mikhail Gorbachev. Y él allí pronuncia esa frase que vimos en este video: "Señor Gorbachev, derribe este muro". Este discurso, como ocurrió un 12 de junio, hace 2 semanas atrás, fue 12 de junio, hoy estamos a 21, 12 de junio, hace recientemente, y se recordó ese discurso. Y me di la tarea de buscar ese discurso, y lo leí completo. Es un fabuloso discurso, es un tremendo discurso, pero lo más conocido de él es esa frase, de ese discurso. Y esa frase, ese discurso no es de Ronald Reagan. Como todos los presidentes, evidentemente tienen asesores que hacen los discursos de los presidentes. Él los revisa, evidentemente el presidente ve su raya, quita, saca, pone. Y este discurso lo hizo un señor llamado Peter Robinson. Peter Robinson. Lo busqué, lo googleé a este señor. Peter Robinson era el asesor de Ronald Reagan, y él, para hacer este discurso, meses antes de que Ronald Reagan fuera a Berlín, él viajó para buscar material para hacer este discurso. Y él construye un borrador, hace este discurso y pone esta frase: "Señor Gorbachev, si usted cree en la perestroika, que es la libertad económica que se estaba dando, la apertura económica, o la glasnost, que era la parte más bien apertura política". Entonces había una apertura económica, había una apertura política que estaba liderando Mikhail Gorbachev. Entonces, si usted quiere eso, si usted quiere la prosperidad para la Unión Soviética, venga aquí, señor Gorbachev, venga aquí y derribe ese muro. Cuando Ronald Reagan ve ese discurso, él destacó esa frase: "Gorbachev, derriba ese muro".
y un sinnúmero de cosas más. Y cuando luego pasó por la mano de los asesores diplomáticos sacaron esa frase. Y llega el momento en que lo revuelve a revisar Ronald Reagan y echó de menos la frase. Y llamó a los diplomáticos y le dijeron, ¿por qué no está la frase? Y le dijeron, nosotros aconsejamos no ponerla. No vayamos en contra de Gorbachev, no hablemos del muro, eso va a traer conflicto, va a traer divisiones, no lo hagamos, y además que hoy día a los alemanes ya poco les interesa el muro. Entonces llamó a Peter Robinson y le dijo, ¿qué opinas tú? Peter Robinson dijo, yo creo que debe estar. Cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta, como todo lo que demora un discurso, ¿eh? Y él dice, ¿por qué? Porque yo fui y hablé con los berlineses. Vi el sentimiento que tienen ellos. Y de hecho, por alguna razón, fui invitado a una cena, a una casa, y la dueña de casa, cuando yo hice la pregunta respecto del muro, ¿qué le parecía? Si era atingente o no, y ella me dijo a mí, yo tengo familia al otro lado, que no puedo ver. Si ese señor Gorbachev cree en lo que realmente está diciendo, que venga aquí y derribe ese muro. Y él dijo, esa frase tiene que estar. Y esa frase de hecho de esa mujer, es un nombre alemán, no lo retuve el nombre de esa señora, él pone allí y cuenta aquello, y entonces Ronald Reagan dice, debe ir. Los diplomáticos dicen, no. Él dice, ¿quién manda aquí? Usted, señor presidente. Entonces, que vaya la frase. Y es lo que acabamos de escuchar. Él pronuncia precisamente aquellas palabras. Tear down this wall. Derriba ese muro. Esa es historia. Ese es el pasado. ¿Por qué traigo aquello? Porque nosotros hoy día, en nuestro presente, dicho sea de paso, el muro cayó 2 años después. Eso lo dice el año 1987 y el año 1989. Nosotros todos fuimos testigos de cómo ese muro era derribado. Y ahí hay algunas imágenes de ese instante. Hoy, iglesia, nuevamente somos testigos de cómo el azote de la guerra, no la Guerra Fría, cae nuevamente sobre 2 pueblos que históricamente han sido contrarios y enemigos. De nuevo, guerra en el Medio Oriente. Título que yo recuerdo desde cuando era adolescente. Un título que tal vez cada vez que nos llega, nosotros tendemos como muchas veces y lamentablemente a normalizarlo. Eso han estado en guerra toda la vida. De este conflicto voy a hablar hoy. Y para eso vamos a repasar los versos que leyó Miguel en Efesios 2, 14, 15 y 16, solo 3 versos. Porque Cristo, dice el verso 14 del capítulo 2 de Efesios, porque Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, y destaco esa última parte, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pablo usa una metáfora del muro que nos viene muy apropiado para esto que estoy hablando. El verso 15 dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, otra palabra importante, crear en sí mismo de los 2 pueblos, atención, una nueva humanidad al hacer la paz. Finalmente, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Cristo es nuestra paz, dice Pablo, porque Cristo es nuestra paz. De estos 2 pueblos ha hecho uno solo. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, él es testigo de una rivalidad entre su nación, los hebreos, los judíos, y las naciones cualquiera fuera que no fueran judíos, llamados gentiles o paganos. Lo que hizo él, Jesús, fue derrumbar todos los obstáculos entre paganos y judíos. Cristo, como nuestra paz, a los 2 pueblos antagónicos, gentiles o judíos, él los hizo uno solo.
Mire, quien abrace la cruz de Cristo, irremediablemente tiene que abrazar a los que ya están abrazados a esta cruz. Porque no hay más Cristo que un Cristo y no hay más una cruz que la cruz de Cristo. Habrán otras cruces de otros, como nosotros también tenemos una cruz cada, pero Cristo tiene su cruz, estuvo en su cruz, y si abrazas la cruz de Cristo, abrazas a Cristo, y si abrazas a Cristo, abrazas a todos los hermanos que están abrazados a esa cruz, sean israelitas, sean iraníes o sean chilenos. No puedes abrazar una cruz solo para ti. Jesús no solo es el mediador de esta paz, Pablo dice que Él es la sustancia de esta paz. Él es nuestra paz. Él no es solo el mediador. Él en sí, su persona, su obra es nuestra paz. Él es su obra. Lo que logra es la reconciliación de estos pueblos. Por ello la parte B del capítulo del verso 14 dice, derribando, atención iglesia, derribando mediante su sacrificio, derriba mediante su sacrificio un muro de enemistad que nos separaba. Cristo derribó con su sacrificio esta barrera de división. Es decir, toda hostilidad que exista entre las naciones, entre los pueblos, entre las personas, toda enemistad, Él las derribó. ¿De dónde sale esta metáfora que Pablo utiliza respecto del muro? Jesús no usó esa metáfora, la usa Pablo. El origen de la metáfora del muro es una metáfora en que Pablo utiliza en su mente judía precisamente del templo judío. Entonces, un muro en la mente de Pablo, la división que provoca un muro es la división que provocan la religión. Y díganme ustedes si por el nombre de la religión es que no se levantan muchas guerras. La hemos vivido en nuestra historia. En el nombre de la religión se han hecho atrocidades. En el nombre del cristianismo se han hecho atrocidades. Han arrasado pueblos enteros en el nombre de la religión. Y cuando Pablo piensa y dice que Jesucristo derribó los muros, él tiene en mente precisamente lo que ocurre en el templo judío. La religión hebrea, la religión judía, divide sus lugares santos en muros. Hoy día uno habla del muro de los lamentos, que ese es uno de los muros. Pero en tiempo de Pablo y en tiempo de Cristo también, el lugar religioso de los hebreos está separado por patios o atrios, dice la Biblia, las palabras antiguas. ¿Y cómo es esto? Cuando tú llegabas al templo, no entrabas de inmediato al templo. Lo primero que te vas a encontrar con un lugar que es el atrio de los paganos, de aquellos que no tienen ninguna relación con el pueblo hebreo, paganos, hombres o mujeres. Y después de ese lugar hay un muro que Josefo dice que era algunos lugares como de mármol, bien labrado, y en ese muro, cada ciertas estaciones, unas tablitas con un aviso en varios idiomas que dice, si un gentil, si un pagano atraviesa ese muro, muere. Muerte, irremediablemente. Después de ese muro venía recién el patio de las mujeres. Ustedes saben cómo los hebreos tratan a las mujeres. Cómo no son valoradas las mujeres. Pero las mujeres estaban más cerca que los paganos. Luego de las mujeres, el patio de los hombres israelitas. Y luego del patio de los israelitas, los sacerdotes en el lugar, y terminaban en el lugar santo. Cada una de esas veces se van pasando barreras y muros hasta llegar a la parte más alta. Pablo dice, vino Cristo y derribó esos muros. Cada atrio, cada muro, Cristo lo derribó esas paredes que las personas habían levantado.
En estos días, iglesia, en estos días en que se levantan muros, muros que dividen y pueden ser divisorios por razas. Hoy vemos esta cosa en Medio Oriente, pero hay muros en distintas partes del mundo en que simplemente se dividen porque son razas distintas. Guerras raciales. Hay muros que se levantan por clases sociales. Hay muros que se levantan por credos, por religiones, por creencias. Y en nuestro país hay muchos de esos muros. El llamado, iglesia, es a sacudir esta tierra, esta sociedad, nuevamente con el mensaje de Cristo. Y es un mensaje que nos incluye a todos, no es excluyente. El mensaje de Cristo es un mensaje que agrupa, es un mensaje que reúne, es un mensaje que incluye, no es un mensaje que separa ni divide. Ya sabemos, esto es unidad en Cristo, ¿sí? Para ello, Cristo ideó algo. Él pensó en una nueva humanidad. El verso 15 nos dice, esto lo hizo Jesús para crear en sí mismo, en su persona, de los dos pueblos, una nueva humanidad. Para crear tanto de los israelitas, palestinos, iraníes, africanos, chilenos, de la raza que fuésemos. Para crear de todos ellos un nuevo pueblo. Lo que decía meses atrás o algunas semanas atrás cuando hablábamos de la iglesia visible y la iglesia invisible. En su iglesia invisible están todos aquellos que han abrazado la cruz de Cristo y a Cristo mismo. Entonces la palabra que usa Pablo aquí cuando él dice para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, es interesante. Yo les contesto a esto alguna vez. Hay dos palabras para decir nuevo en griego. Neo, que es algo nuevo pero que ya ha existido antes. Este puede ser un parlante nuevo. No lo es, pero puede ser un parlante nuevo. Porque han habido y hay otros parlantes. Eso es neo para un griego. Pero cuando utiliza la palabra kainos, que significa nuevo, es nuevo en su especie. Es una cosa no existente antes. Y entonces cuando él dice, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, es una humanidad no existente antes. Es kainos, es un nuevo tipo, es una nueva especie de humanidad, es una nueva especie de persona, aunque siguen siendo paganos como judíos. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que Jesús, cuando convierte a judíos en paganos y paganos en judíos, en una nueva especie de una humanidad, o cuando convierte en ese pueblo que él tiene, tanto israelitas como iraníes, iraníes como israelitas, él no hace que los judíos se vuelvan iraníes y que los iraníes se vuelvan judíos y se hace una mezcla allí. No, cada quien sigue teniendo sus propias costumbres, sigue siendo esa propia raza, pero se ha generado una nueva especie de humanidad. Ambos siguen teniendo sus propias culturas. Pablo le recuerda a los colosenses y le dice que en esta nueva humanidad, en nuestra nueva naturaleza, él dice, no hay griego ni judío. No hay circunciso ni incircuncisos. No hay cultos ni incultos. Ni esclavos ni libres. Ni israelitas ni iraníes. Sino que Cristo es todo y está en todos. Jesús no logra la unidad haciendo desaparecer las características raciales de cada uno de ellos, sino que los hace sus hijos, hijos de Dios a todos los hombres y mujeres de todas las naciones. Está bien, pastor, entendería eso. El problema es que no todos han aceptado a Cristo. Y efectivamente, este nuevo pueblo, esta nueva humanidad son aquellos que han abrazado a Cristo. Pero ¿qué de aquellos que no lo han hecho? No son parte de esta nueva humanidad, porque la condición para ser parte de esta humanidad, de la unión de estos dos pueblos,
es que efectivamente hayan abrazado y hayan recibido la obra de Cristo, que además de sacarnos de la enemistad que puede haber entre nosotros, además nos ha resuelto la enemistad que teníamos para con Dios. Para esto, para ver los signos de aquellos que no siendo cristianos, entonces, ¿cómo podríamos nosotros pensar en esta nueva y lamentable nuevo enfrentamiento bélico en el Medio Oriente? Porque si fuera tan sencillo diríamos, bueno, esto no se va a resolver hasta que todos se conviertan, hasta que todos sean parte de esta nueva humanidad. Así que lo siento por ellos. No, no es así. Y para eso voy a invitarles de nuevo a reflexionar en lo que la historia nos enseñó a través de la caída del muro de Berlín. Les dije que había leído ese mensaje o ese discurso completo. Y lo leí. Y dije, ¿qué es? No puede ser que solo esta frase haya quedado y tiene que haber algo más. Y al final de este discurso me encontré con dos cosas sorprendentes. Que dije, esto tengo que contarlo. Dos elementos, dos símbolos, dos señales potentes en el mensaje. Que por alguna razón quedó simplemente derriba ese muro porque efectivamente tal vez es uno de los puntos altos y fuertes del discurso. Pero cuando Ronald Reagan termina su discurso, habla de dos cosas, de dos señales, de dos signos que para él fueron importantes. La primera de ellas, él habla de una torre de televisión. Está escrito en alemán, seguro que no lo voy a decir bien, pero es una torre de televisión en Berlín Oriental. Se las voy a mostrar. Esa torre es famosa. Yo no la conozco, no he estado nunca en Berlín. Es una esfera de acero inoxidable, muy alto. Y como está en el lado oriental, en el lado soviético, estamos hablando de la Guerra Fría, en el lado soviético que es no doctrina, cuando es como dices tú, cuando es un movimiento, es una ideología, efectivamente. Pero bueno, ya, lo que quiero decir es que ellos sostienen una doctrina, un sistema ateo, un régimen ateo. Los soviéticos, los soviéticos me refiero a esta revolución soviética, ¿ya? No creen en Dios y quieren echar abajo cualquier símbolo cristiano. Entonces ocurría algo interesante, que esa torre, en esa esfera de cristal tremendo de acero inoxidable, cuando el sol le da a esa torre, se forma una cruz. Y los del lado oriental pintaron no sé cuántas veces la torre, le echaban productos químicos para que eso no se viera, pero no lo lograban. Cada vez que el sol alumbraba esa torre, se ve esa cruz y les molestaba ese símbolo. Entonces, en ese fenómeno óptico, en el discurso, Ronald Reagan ve y él dice lo siguiente: hay signos de fe y amor que ni la opresión ni la propaganda pueden borrar. Yo dije, qué potente. Que ni la opresión ni la propaganda podrán borrar o eliminar los signos de fe y amor. Porque si había esperanza en aquellas familias que estaban separadas detrás de esa cortina, de ese muro en Berlín, donde no podían verse, no podían tener la facilidad de ir fácilmente de un lado a otro, pero ellos tenían aún amor entre ellos, fe, esperanza en eso, aun cuando estaba ese muro. Y él decía, hay un signo de esto, aun cuando ustedes puedan y quieran borrar este signo, la cruz seguirá allí mostrándose. ¿Me encantó? Me encantó. Y el segundo,
Ronald Reagan dice en su discurso al finalizar, dice, dándome vuelta por este muro, vi escrito, porque vienen muchos grafitis, vi escrito en este muro la siguiente frase: este muro caerá. Estaba escrito. Y allí está la fotografía de ese. Este muro caerá. Allí está escrito. Y en esa parte del discurso de Ronald Reagan dice, como una afirmación profética, fíjate. Reagan dice, este muro caerá. Las creencias se hacen realidad. Sí, dice, por toda Europa este muro caerá, puesto que no puede resistir a la fe, no puede resistir a la verdad, el muro no puede resistir a la libertad. Yo dije, esto tengo que decirlo. Lo dijo este hombre 2 años antes. Y les dije al comienzo que Dios cumplirá sus planes independientemente de quién gobierne. A veces puede ser que gobernantes ni siquiera lo conozcan, como la semana que vi ese mensaje y hablé de Ciro, que Ciro fue inducido por Dios. Y dice la Biblia, aun cuando tú no me conoces. Iglesia, la esperanza cristiana, dice Mormon, no nace del recuerdo nostálgico de algo del pasado. La esperanza cristiana se proyecta de acuerdo a la promesa de lo que ha de venir. De lo que ha de venir. Oh, pueblo iraní, pueblo israelí y todos aquellos que hoy están en conflicto. En este sentido, lo que nos dice es que cualquier conflicto como este de Israel, como este de Israel con Irán, no solamente lo tenemos que interpretar como tragedias, que sí son tragedias, pero no solo como ello, sino como heridas que claman por redención y plenitud. Cuando ocurrió el primer asesinato de la historia de la humanidad, cuando un hermano mata a su hermano, fratricidio. Hoy hay peleando hermanos contra hermanos. Y la Biblia dice que cuando eso ocurre, Dios dice, la sangre de tu hermano clama justicia. Y esto que ocurre hoy en Medio Oriente, que sin duda es una tragedia, nosotros debemos entender a través del cristianismo que esto es una herida en nuestra tierra, en nuestro planeta. Es una herida que clama. ¿Qué cosa clama? Clama por redención. Clama por plenitud. Clama porque el reino de Cristo termine de armarse plenamente, por plenitud. Eso es lo que clama. La Biblia dice que aún la tierra gime para su minuto de redención. Esto debiese transformar nuestra forma de ver este conflicto, de transformar nuestra mirada. No se trata de que nos vamos a resignar a este destino. No se resignan ellos, ni siquiera se resignan los que están allí, ni los que están en Palestina, los que están en Gaza, los que están en Israel, los que no quieren este conflicto, que son la mayoría. Si los que buscan esto son la minoría y los que están en el poder. No se trata de que vamos a resignarnos y a decir, bueno, esto nos tocó, debemos vivir en eso. No, vamos a tener que anticipar nosotros desde aquí y ellos desde allá, anticiparnos a la realidad que Dios prometió a través de su reino cuando este se consume. Justicia, que haya reconciliación, que haya esa paz, ese shalom real, justo, verdadero. Pero ¿cómo esta esperanza se ve en medio de este conflicto? Cuando cayó el muro de Berlín estaban estas señales que acabo de mencionarles. Al final del discurso de Reagan estaban presentes. En toda persona, hoy día, iglesia, tengan presente esto, en toda persona o movimiento que está allí en medio de este conflicto, que a pesar de la destrucción que ellos están siendo testigos, ellos inclusive pese a eso están trabajando por una paz, más allá de los intereses inmediatos que puedan tener los que están en el poder. Nosotros tal vez no los vemos porque meten más ruido las bombas, pero hay gente que está metida allí,
tratando, organizaciones que están tratando de generar efectivamente este mensaje esperanzador. La cruz que veíamos en esta bola, en esta antena grande, esa cruz sigue mostrándose también en medio de estos conflictos, porque es una cruz, la cruz de Cristo es una cruz que se levanta para protestar en contra de la violencia. Es una cruz que se levanta para protestar en contra del sufrimiento. Hasta el día de hoy esa cruz se levanta así. Dios, iglesia, Dios no es neutral en el dolor, no lo es. Dios no se queda sin hacer algo en el dolor ni el sufrimiento. Dios no toma parco como tal vez nosotros podríamos tomar. Dios se incluye en el sufrimiento humano y lo hizo de tal forma que su Hijo murió en una cruz. La cruz de Cristo es señal de que Dios entró en la historia, ha cargado el sufrimiento del mundo y lo ha resucitado a una nueva opción, a una nueva posibilidad. Y ese su reino ha de ser consumado. Así que cada muro, iglesia, cada muro, sea de concreto como el de Berlín, o sea ideológico o político, o la razón que fuere, esto que divide hoy día entre israelitas e iraníes, la cruz lo denuncia. La cruz protesta contra ello, pero sigue levantándose un signo. No sé cuándo, pero ese muro también caerá. Ese muro también caerá. Porque hoy día hay señales, hay signos de esperanza. Hoy día las hay. Dios no se ha ausentado, Él se involucra. Hay símbolos de esperanza en este conflicto, que ni la violencia de la guerra han podido borrar. En esta guerra hay madres que lloran la pérdida de sus hijos. Madres iraníes y madres israelitas que lloran, pero cada día se levantan para construir una nación sin enemistad, en paz, en justicia. Hay personas de ambos pueblos, de ambos lados, que contracorriente, a contrapelo, no desean la guerra. Si hablas con ellos, no desean la guerra. Proclaman por paz, por dignidad de la vida humana. En medio de la guerra, quiero presentarles a un pastor iraní que está haciendo llegar mensajes a través de sus medios de comunicación digital. El pastor se llama Lázaro Yegnazar. Es un pastor iraní que esta semana ha mandado un mensaje. Es el fundador de una organización que se llama Transform Iran, una organización cristiana. Es un hermano nuestro, es un cristiano, y él ha manifestado una profunda esperanza en la inminente caída del régimen islámico de su país, con el cual él no está de acuerdo, porque maltrata a la mujer, y por todos los abusos que él ha sido testigo en su país. Y él ha dicho la siguiente frase. No es una frase de Ronald Reagan, ni de Peter Robinson, ni está en ningún discurso de ningún presidente. Es de uno de los nuestros. Y la frase que él ha dicho es la siguiente. Dios está haciendo algo nuevo. ¡Ah! Una nueva humanidad, dijo Pablo. Él dice, Dios está haciendo algo nuevo. En medio de las bombas, en medio del desastre, Él dice esta frase. Y yo quiero que esa frase corra. Dios está haciendo algo nuevo. No estoy allá, pero aquí con ustedes podemos hacer. Dios está haciendo algo nuevo. ¿Cómo un hombre en esa condición puede decir esta frase? El pastor Lázaro Yegnazar, en una carta reciente que envió a ese medio informativo que está puesto allí,
alertó sobre la crisis humanitaria que se agrava y el alto costo que pagan los más vulnerables, los niños, dice él, los enfermos, los pobres, y pide la siguiente oración. Es urgente, dice, oren conmigo en esto, por Irán e Israel, dice el pastor Lázaro, oren por Irán e Israel, clamando para que los fieles de ambos países sigan llevando esperanza y vida, y para que los que sufren encuentren consuelo y libertad. Y yo terminaré este mensaje invitándolos a hacer esa oración. Mientras Lázaro hace esta oración allá en su país bombardeado, nos pide que oremos por los más vulnerables, por los niños, por los enfermos, por los pobres, y que tanto creyente iraní o israelí clame a Dios para que ellos sigan llevando esperanza y vida, y para que los que sufren encuentren consuelo y libertad. ¿No creen ustedes que ese es un motivo tremendo para orar? Entonces pongámonos en pie y oremos por ellos, para que Jesús, en este signo que se levanta, Padre, derribe esos muros, porque ese muro también caerá. Padre, Señor, tomo la frase de este tu siervo, que en medio de este conflicto, él puede darse cuenta de que tú estás haciendo algo nuevo. Señor, Dios está haciendo algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo, afirma este pastor. Dios está haciendo algo nuevo. Señor, te pedimos por esta crisis humanitaria y por el alto costo que eso significará y que están pagando los más vulnerables. Presentamos a esos niños, Señor, que quedan, Padre, o huérfanos o desaparecen. Señor, por los enfermos, por aquellos hospitales bombardeados, por aquellos que no tienen, Señor, Dios, y son carentes aún de lo más básico, por los pobres, por los niños, por los enfermos y los pobres, que es, Dios, el centro de tu mensaje. Cristo, tú viniste por los niños, por las mujeres, por los enfermos y por los pobres, Señor. Levantamos esta oración como pueblo desde aquí, Señor, desde esta región. Una oración que puede, Dios, viajar, trascender a través, Señor, Dios, de tu presencia. Miles de kilómetros, Padre. Y fortalecer la fe de este hombre y de otros tantos. De tu iglesia allí, Señor. De tu iglesia, Dios, hebrea, de tu iglesia iraní. Pero aquellos que no están en tu iglesia aún y pueden ver estos signos. Por eso, Señor, es importante y me uno a la oración de este hombre para que puedan ellos llevar esperanza y vida. Señor, ayúdalos para que ellos puedan llevar esperanza y vida donde nadie tiene esperanza tal vez y nadie cree en la vida. Ellos quieren llevar esperanza y vida en su mensaje, en su palabra, a todos aquellos que están sufriendo y quieren consuelo y libertad. Ese hombre quiere, Señor, Dios, llevarles a ellos consuelo, libertad, llevarles esperanza, llevarles vida, llevarles a Cristo, Señor. Y lo está haciendo con lo que Él tiene. Lo está haciendo con lo que Él puede. Lo está haciendo, Señor, Dios, con las fuerzas que tiene. En nombre de Jesús, Padre eterno, a Él y a todos los que están levantándose, Padre, contra este flagelo, contra este azote de la guerra, Señor, revístelos de fuerza, Señor, y que la gracia tuya haga abriendo puertas para que llegue, Señor Dios, los implementos, los insumos necesarios para aquellos, Padre, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén.